Damos inicio a la grabación. Estamos ahí. Bien, bueno, ahora entonces, sí, formalmente, buenas noches a todas y a todos los presentes. Le damos una especial bienvenida a Alberto Sato, que nos acompaña en este ciclo de charlas que hemos denominado Materia Arquitectónica. Alberto va a brindar una charla acerca de lo que, bueno, recién anticipábamos, ¿no? Consideramos la arquitectura reciente en Chile. Estamos hablando, el recorte temporal de esa palabra reciente alcanza los 30 años. Y bueno, sobre estas cuestiones, y el antes y el después, como anticipaba recién, disertará Alberto. Alberto Sato es diseñador arquitectónico por la Universidad Nacional de La Plata, magíster sinceratum convención en Historia de la Arquitectura y doctor en Arquitectura por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es coordinador del área de Teoría e Historia de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales y editor de la revista 180 en Santiago de Chile. Con anterioridad fue decano de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicación de la Universidad Andrés Bello, en Chile, y director del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas de la Universidad Central de Venezuela. Además, se desempeñó como docente en Argentina, en las universidades de La Plata y Mar del Plata, en Puerto Rico, en la Universidad Río Piedras y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se dedica a la historia y la crítica de la arquitectura y el diseño. Es autor de libros, capítulos de libros y artículos, entre los que cabe mencionar Los tiempos del espacio, Cotidiano, Cara y sello, y un artículo que hemos incorporado como bibliografía en el primero de nuestros cursos, que es Arquitectura, Tecnología, Técnica, Materia y Afines, que forma parte del libro Arquitectura y Técnica, que compiló Jorge Sarquís allá por el año 2008. Fue docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la cuna de esta generación dorada que mencionábamos recién de la arquitectura chilena, y decano de la Universidad de Andrés Bello, que fue la que llevó, en ese momento fue que lo llevaste a Rafael Iglesias a trabajar a Santiago, a dar un seminario, y allí mismo se publicó un libro monográfico, el primero de ellos, sobre la obra de Rafael Iglesias, del que tengo un ejemplar aquí en mi biblioteca. Alberto, te damos las gracias por acompañarnos y dejamos la noche en tus manos. Bueno, gracias por la invitación, una gran alegría estar con ustedes. Y en esta oportunidad le voy a presentar lo que estoy, digamos, lo que estoy viviendo actualmente, que es la realidad chilena y su arquitectura. Creo que de alguna manera, como dijo Claudio, convoca cierto interés la arquitectura chilena porque, digamos que se ha destacado de una manera particular en el contexto latinoamericano. Quizás a mí lo que me sorprendió más, hace muchísimos años me invitaron a participar en la revista 2G acerca de la arquitectura latinoamericana. Pero entonces la editora me dijo, pero tienes que hacer una introducción porque tienes que ubicar Chile, porque mucha gente no conoce. O sea, no conoce ni dónde está ni qué es. Es decir, Chile ha vivido, digamos, una situación no solamente política, sino cultural bastante, digamos, aislada. Es esa característica que le llaman insular que ha tenido Chile durante muchísimo tiempo, y ya en la década de los 90 irrumpe en el escenario internacional y particularmente su arquitectura. Así que, en fin, esa es una breve quizás introducción a lo que le voy a mostrar ahora, que se refiere a esa arquitectura actual, que hunde sus raíces en una situación general que me gustaría contextualizar, que es el llamado welfare o el estado de bienestar, que nace en los años 20, posterior a todo el apogeo del salitre, que digamos que era la materia prima, el commodity que fundó la economía moderna en Chile, y que tuvo varios periodos, uno de los cuales más importantes es el que transcurre entre la década del 60 hasta el 73. Ese estado de bienestar que toda la América Latina de alguna manera ha usufructado,
y que abruptamente se ha interrumpido en la década de los 70. En ese periodo anterior, que transcurre entre los años 60 y 70, hay ciertos hechos arquitectónicos de gran relevancia, pero de trascendencia casi interna. Es decir, esta capilla, hecha por dos curas jesuitas, ex estudiantes de arquitectura, de factura notable, digamos, con una distribución de planta bastante parecida a la de Fisac en España, de intersección de volúmenes, pero que había mostrado un grado de modernidad bastante particular. Fíjense en la fecha, 1962, pleno periodo de la Alianza para el Progreso, etcétera. Es un periodo muy particular que tuvo a toda América Latina respecto a su crecimiento. Formando parte de ese programa, ustedes saben que la CEPAL tiene su sede principal en Chile. Y en Santiago de Chile se hace la sede dejando en manos del arquitecto, quizá uno de los más prestigiosos de ese periodo, que era Emilio Duart. Emilio Duart hace esta edificación de acuerdo a esas características típicas de la arquitectura de los años 60 en toda América Latina, que se dio por llamar el brutalismo, que se traslada, por supuesto, desde Europa. Y, bueno, en la Argentina quizás el ejemplo más notable es el Banco de Londres. Bueno, y pertenece a esta misma familia, si se quiere, más allá de una particular sensibilidad respecto al plano del valle, a la montaña, cómo organiza la estructura de la edificación. Bueno, esta es la sede de la CEPAL entonces, y otro hecho notable, y que sí, que quizá de una manera bastante aislada, trasciende las fronteras chilenas, que es la experiencia que hacen Bresciani, Valdés Castillo y García Huidobro, que es una oficina de arquitectura, con la unidad vecinal Portales, que la unidad vecinal Portales en realidad es una de las pocas aplicaciones que hubo de las ideas y de los proyectos que se materializaron en las Robin Hood Gardens de los Smithson. Es decir, la importancia que tenía, antes que nada, los intentos de superación o mejoramiento de la arquitectura moderna hecha por el Team TEM, y en particular tratando de atenuar o amortiguar la verticalidad de las edificaciones, incorporando calles a ciertas medias alturas, como se ve acá, y, y dándole tremenda importancia a la peatonalización. La unidad vecinal Portales es publicada, que yo recuerdo, en la Argentina en el año 68, se publicó en la revista Suma, y después se publicó en varias revistas del mundo y se dio a conocer la unidad vecinal Portales como uno de los ejemplos de esta experiencia del hábitat planteada de las comunidades, las unidades vecinales, planteadas por el Team TEM. Acá tiene entonces la calle a media altura, que daba acceso a las ambulancias, los servicios públicos, etcétera, que era un rasgo este, que, que se planteaba en ese periodo en Europa. Bien, ustedes saben que por esos años la Unidad Popular, es decir, el gobierno de Salvador Allende, tiene unos programas que son particularmente, digamos, reveladores, por supuesto, de la ideología y del proyecto social, más allá de este edificio que era un edificio más bien de carácter cultural, que hace Miguel Launer en el año 72, pero una de las obras más importantes que se había planteado ese gobierno era la masificación de vivienda, y su vinculación con la Unión Soviética y con Cuba les permitió aplicar el famoso PKD, que era la prefabricación semipesada. Es una de las características de finales de los años 60 de la arquitectura en Chile.
Bien, como ustedes sabrán, en el año 73 se cierra de una manera, hasta diríamos, no solamente sangrienta, sino abrupta, todo este proceso que se dio por llamar el estado de bienestar y se inaugura un nuevo periodo. Pero ese periodo que se inaugura también recorre y atraviesa toda América Latina, golpes de Estado se desarrollan en prácticamente todos los países de Sudamérica y en Chile el gobierno de Augusto Pinochet, que es un gobierno militar, acá tiene una foto bastante elocuente de esa situación, bombardean la casa de gobierno y se interrumpe abruptamente todo este proceso que nace prácticamente en los años 60. Cuando digo estado de bienestar, me estaba refiriendo a la participación del Estado en ese trípode popular de vivienda, salud y educación, ese interés de intervención protagónica del Estado para los servicios de la población. El gobierno de Pinochet no se ocupó particularmente de eso, tuvo una gestión tremendamente exitosa desde el punto de vista del modelo económico, porque se aplica no solo en toda la región la llamada economía de mercado, la escuela de Chicago, el neoliberalismo, etcétera, y no se va a ocupar de participar, al contrario de la situación anterior, no se va a ocupar de desarrollar o sea, de intervenir en el campo ni de la educación, ni la salud, ni la vivienda. Lo único que ha logrado hacer, quizás de una manera un poco cruel y paradójica, son las famosas casetas sanitarias para que la población termine de hacer toda la casa. Bien, mientras tanto, hay un hecho particular y que ha trascendido, pero años después, es el aislamiento, que también es una característica típica del régimen, digamos, una consecuencia del régimen, que es el aislamiento. Un aislamiento que si bien no fue una respuesta inmediata a esa situación, ¿por qué? Porque fue creada anteriormente, fue la famosa Ciudad Abierta Ritoque de la Universidad Católica de Valparaíso, que ustedes sabrán que fue creada en la reforma universitaria cuando la Universidad Católica de Valparaíso invita a trabajar en su sede algunos arquitectos de la Católica de Santiago, más poetas y artistas plásticos argentinos eh, que estaban vinculados con el grupo inicial de Arte e Invención de Tomás Maldonado, su hermano Braille se llama, creo, y otros escritores, intelectuales, etcétera, que se nuclean entonces en la Universidad Católica del Paraíso y van generando una forma de poética y de actos creativos muy particulares, pero que tienen una particular coincidencia con esta situación que se va a generar pocos años después a partir del golpe, que es la desvinculación con respecto a todos los compromisos que el arquitecto había asumido frente a su propia realidad y aislarse en la poética y aislarse dentro del campo disciplinar puro. Y así, bueno, uno de los ejemplos notables de esta experiencia es la Casa de Música o lo que Miguel Eiquem hizo, que acaba de fallecer, hizo con estas torres de agua. Él había trabajado en Francia con Jean Prouvé y traslada todas esas experiencias constructivas y todos los recursos tecnológicos, pero haciendo uso de los pocos recursos disponibles. Y así resulta este tipo de construcción de artefactos que fue en realidad un conjunto de experiencias notabilísimas de una comunidad bastante hermética que después posteriormente dio la vuelta al mundo. Ustedes habrán oído hablar de la ciudad abierta del Ritoque. Bien,
Eso transcurrió entonces en ese periodo, junto con otra situación. Me disculpan, estoy hablando de los antecedentes, ¿no? En los años 80 también se da lugar a una alternativa que apela a la identidad en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Ustedes habrán oído hablar entonces, estoy mostrando la isla de Chiloé como era antes originariamente y cómo la llamada identidad la recupera, y es entonces que va a provocar una situación bastante paradójica acerca de qué significa la identidad, llevada de la mano de un grupo de arquitectos e intelectuales que se nuclearon alrededor de lo que se dio por llamar el SAL. Me imagino que habrán oído hablar del SAL, que son los seminarios de arquitectura latinoamericana, uno de cuyos representantes argentinos era Ramón Gutiérrez. Perdón, lo mismo que estaba Marina Weissman ahí. Los chilenos habían participado de manera bastante protagónica ahí con Cristian Fernández Cox, ahí tienen la foto de Manuel Moreno, acá está Manuel Moreno, bueno, los colombianos Silvia Arango y Saldarriaga, Humberto Elías, chileno también, y junto con algunos arquitectos que de alguna manera se sintieron promovidos, si se quiere, por estos grupos, uno de los cuales era Eladio Dieste, o que en realidad estaba ajeno totalmente a todo esto porque había muerto hace un tiempo, era Luis Barragán, etc. Bueno, fue un momento de, digamos, de discusiones, de debates, bueno, que trataron de reivindicar un deber ser la arquitectura de lo nacional, de la identidad, etc. Bien, finalizada la década de los 80, y como ustedes habrán visto, no hay algo demasiado particular en el campo de la arquitectura que se pudiese mencionar como un hito dentro de este desarrollo. Hay un plebiscito en el año 89 y que fue una jugada muy arriesgada de Pinochet, y perdió el plebiscito y tuvo que reconocer la victoria del no, es decir, de la llamada concertación u oposición. A partir de ahí empiezan a cambiar las cosas, porque si bien se había instalado de manera plena la economía de mercado, el neoliberalismo, eso significó, y quizás con una eficiencia que no, digamos que no tiene parangón, es decir, una eficiencia notabilísima, la eficacia que tuvo la aplicación digamos, del modelo económico neoliberal, que digamos que fue el mejor discípulo de Milton Friedman, fueron los economistas chilenos. Y es entonces que comienza una especie de desarrollo, despegue económico, justamente a partir de la intervención del capital privado. Acuérdense ustedes que esa dictadura elimina toda posibilidad de intervención por parte del Estado en ninguna de las esferas de la arquitectura en particular, ni de la producción. Es entonces que los capitales privados comienzan a desarrollarse, y de manera particular Chile entonces con el intento justamente por la pequeña población que disponía, en esa época eran 15 millones de habitantes, era necesario la exportación. Y para la exportación, bueno, uno de los principales hitos de ese, digamos, de ese intento era hacerse participar de los eventos internacionales, uno de los cuales era la famosa exposición de Sevilla en celebración de los 500 años del descubrimiento de América. Y es entonces que José Cruz Ovalle y Germán del Sol hacen el pabellón de Chile en Sevilla, que recorrió el mundo.
que sorprendió al mundo, en tanto que Chile, que era un país que había permanecido al margen de todos los grandes eventos de la arquitectura, se hace presente con este pabellón que muestra las destrezas, la capacidad proyectual, las destrezas tecnológicas de una construcción hecha con madera laminada, más allá de las formas quizás en cierta medida navales que tenía, que fue un evento bastante espectacular, no solamente por el tipo de construcción, sino también por otros hechos internos que eran haber trasladado un témpano y servir pisco sour con témpanos de la Antártida, etcétera. Bueno, aparte de ese hecho totalmente comercial y espectacular, lo interesante fue la forma en que se construyó este pabellón. Primer hito, entonces, donde Chile se hace presente como arquitectura, en un lugar donde realmente los pabellones juegan, desde el punto de vista de la competencia de arquitectura, juegan un papel. Es decir, compitió Chile en el escenario mundial, porque en la exposición de Sevilla fue un evento de carácter global. Junto con eso, en los mismos años, un joven arquitecto gana, Cristian Undurraga, gana el premio Andrea Palladio con esta casa. Es decir, empieza a hacerse presente en la escena internacional la arquitectura chilena, o por lo menos Chile. Mientras tanto, desde 1906, esto es un estudio que se hace en el Perú, pero que de alguna manera pone en evidencia que aparte de Costa Rica, Chile era el país que menos déficit habitacional tenía hasta hace unos años, en el año 2016. Es decir, el 23% del déficit según la población es bajísimo respecto a otros países que tienen el 78%, como puede ser Paraguay, o en la misma Argentina con el 32%, etcétera, que de alguna manera ha puesto de manifiesto una continuidad en la política habitacional. Creo que esa fue una gran lección, porque desde el año 1906 Chile ha desarrollado de una manera casi continua, salvo el periodo de Pinochet, construcción de vivienda social. Y de esa manera se ha logrado reducir el déficit de manera significativa. Es decir, para disminuir un déficit, ustedes sabrán que hay que tener políticas con continuidad, porque bajar 1 millón o 2 millones de viviendas no se hace de un día para otro. Así que en ese sentido, esta es una característica digamos, que se puede destacar de la arquitectura en Chile. Una famosa película, Caluga Aumenta, habla que si bien ese déficit era bajo, la calidad, no de la edificación, intrínseca de la edificación, sino la calidad del servicio urbano, digamos que era bastante deficitario desde el punto de vista de los espacios públicos, desde el punto de vista de los servicios que tenía y desde el punto de vista de las instalaciones en la periferia de la ciudad. Esta película Caluga Aumenta va a mostrar de una manera bastante dura no solamente el ocio, sino que el espacio donde se desarrollaban ese tipo de vida social. Acá tienen entonces esos bloques que son como los anteriores, que se produjeron en miles. Es decir, el problema de la vivienda no es un problema cuantitativo, era evidente eso. Que apenas se producen las inmigraciones, de acuerdo al nivel de desarrollo económico, se convierte en una suerte de atractor de todo el resto de América Latina casi, y es entonces que se ve saturada la situación y del año 2016 en adelante queda totalmente desbordada ese, digamos, ese limitado y controlado déficit habitacional. Bien,
Si bien habíamos hablado con Claudio anteriormente acerca de la generación dorada, que va a dar lugar a este tipo de renacimiento de la arquitectura o nacimiento de la arquitectura en el escenario internacional o en el escenario latinoamericano, hay un hecho que pasó casi desapercibido y que me gustaría mostrárselo a ustedes, que era la industria. El efecto ISO 9000-9001. ¿Qué quería decir eso? Bueno, como les dije antes, dentro de esa economía de mercado, Chile decidió, el empresariado chileno decidió exportar su producción, básicamente agroindustrial, pero decidió exportar maderas, frutas, vinos, etc. En las condiciones precarias de la industria de los años 30, etc., era imposible con el desarrollo de los países industrializados. Estamos hablando de los países básicamente europeos. Estos países no, ya tenían instalado las famosas ISO 9000-9001. La 9001, ustedes sabrán, que establece calidad del servicio, es una normativa que obliga a un determinado calidad en el ámbito de la producción, en el tratamiento de los empleados, de sus obreros, en la limpieza, en el orden, etc. Y estas industrias, tal como estaban, era imposible que pudiesen ingresar en el mercado internacional. Es entonces que, por imposición de estos países desarrollados, la industria chilena tuvo que adaptarse a las condiciones y exigencias de esas normativas, porque esos empresarios, antes de comprar o un vino o frutas o maderas, venían a inspeccionar a ver de qué manera se producían, y todavía hoy día es bien dura la exigencia, que si los baños están sucios, directamente no se aprueba la 9001. Y cosas de ese tipo que en el Chile anterior era totalmente normal, que las condiciones de vida del obrero, del trabajador, del productor, fueran totalmente indiferentes para los patrones mientras produjeran. Bueno, esa situación ha cambiado y la exigencia de las ISO 9000 obligó. Esto es un antecedente que es totalmente atípico, porque es en el año 61 de una fábrica de fideos, ¿no?, que hace Emilio Duarte. Pero en general, a partir de los años 90, las industrias empiezan a contratar a arquitectos, ya no son galpones, ya no son lugares precarios para la producción, sino por el contrario, son edificios ordenados, limpios y con todas las comodidades que pudiese tener el productor y la producción misma. Y es entonces que se da una sucesión muy asombrosa y particular de sedes industriales bastante insólitas, primero por las relaciones de producción que existían, que eran prácticamente feudales, pero que el mercado empujó a, digamos, a incorporar calidades, entre las cuales una de las más importantes habría de ser la arquitectura. Acá tienen Pepe Cruz haciendo Centro Madera, que es una planta de maderas laminadas, lo de Martín Hurtado, que es un taller mecánico, pero que tiene construcciones de madera laminada, José Domingo Peñafliel, que hace esta planta de tratamiento de aguas hervidas, Matías Clot, que hace esta viña, el Pepe Cruz, que hace la viña Pérez Cruz, y así sucesivamente se van dando industrias donde la arquitectura va a jugar un rol muy importante, porque no era solamente hacerlo bien, sino que además constituía un campo de experimentación sumamente interesante para la proyectualidad. Acá tenemos un arquitecto, Guillermo Hevia,
Quizá todo esto ustedes no lo conozcan, ¿no? Pero Guillermo Hevia, yo le dije que era un célebre arquitecto anónimo, porque era muy poco conocido, pero que tenía obras notables. Este es un gran almacén, una especie de gigantesco refrigerador cerca del aeropuerto para la distribución de las farmacias Ahumada, que tenía la característica de utilizar energía geotérmica. Como ven ahí, extrae energía desde el subsuelo y se convierte en un gigantesco aparato donde se empiezan a aplicar y a utilizar, digamos, fuentes energéticas distintas a las termoeléctricas. Acá tienen otra experiencia quizá un poco excesivamente formal, pero de todas maneras muestra la preocupación que hay respecto de las plantas industriales. La planta Carosi que habíamos visto anteriormente, la de Fideo, se había incendiado. Si bien se recuperó un poco, se amplió a esta nueva planta. Acá tienen otra viña, y la viña quizás que más ha trascendido ha sido esta, la viña Vic de Milan Radic. Este es el acceso. Bien, y entonces así podemos llegar a esta llamada generación dorada. Es decir, lo anterior fue para mí una vía paralela, entre las cuales también había alguna experiencia de estos arquitectos, pero que le dio tremenda potencia, tremenda desarrollo a la arquitectura contemporánea dentro del escenario internacional, pero gracias a las exigencias que tenía precisamente este tipo de normas que obligaban a mejorar la calidad. Pero por otro lado, en ese mismo contexto de los años 90, una generación llamada Dorada, que perteneció al mismo centro de formación que la Universidad Católica de Santiago, a la cual se le agregan algunos arquitectos que, bueno, mejor dicho, no algunos, sino uno solo, que es la pareja Mauricio Peso y Sofía Rihausen, que son de Concepción y estudiaron en Concepción, además. Sofía es argentina, además, es de Mendoza. Pero el resto se formó en un ambiente muy particular que algunas veces se discute y se trata de encontrar la clave de por qué nace esa generación. Si bien yo tengo una teoría acerca de cómo nace, pero eso lo podemos conversar más adelante. El asunto es que antes que nada están estos cinco, más Martín Hurtado, y Mauricio Peso y Sofía, que pertenecen a esta misma generación, que se van a formar en un ambiente muy particular, que es la Universidad Católica de Santiago. Tienen profesores notables, uno de los cuales fue el Teodoro Fernández, y Cecilia Puga y Esmiller Radi son invitados a participar en su oficina para hacer la famosa biblioteca de lo contador, que es como una especie de gran nave sumergida en el medio de un patio, que es un poquito difícil de describir, pero está acá. Este es el acceso que ven aquí a la biblioteca. Y una cosa, un objeto que sorprende por su simplicidad, por su sencillez, repentinamente aparece publicado en Europa. Una cosa tan neta, tan, como ustedes ven, tan moderna desde el punto de vista de la pureza de sus formas, pero hecha con maderas, hecha con materiales bastante precarios. Matías Klotz, casi mientras era estudiante, le hace a la mamá esta casa, la casa en Tongoy, que es una playa, como ustedes verán ahí, con, digamos, bastante horizontal, una playa bastante plana, y le hace esta casita. La casa en Tongoy da la vuelta al mundo. Es decir, esta casa empieza a ser promovida primero desde España, después por Italia, especialmente Venecia, y recorre el mundo.
Y no solamente se trataba entonces del pabellón de Sevilla, hecha por José Cruz Ovalle y Germán del Sol, sino se trataba de gente muy joven que repentinamente aparecen con obras que son publicadas en todos lados porque llaman poderosamente la atención. Esta es la casa de Tongoy, después Matías Clot hace esta casa Reuter, también una casa muy elaborada. No dejan, no abandonan hasta digamos la rigidez de la arquitectura moderna, pero era evidente que está totalmente alejado del discurso que pocos años antes habían elaborado aquellos que pertenecían a estos grupos de reivindicación nacional o de búsqueda identitaria. Acá tienen la casa Reuter. Esta oficina las hace en Buenos Aires, en la oficina Turner. Acá tienen a Cecilia Puga, con la casa en Bahía Azul, una casa muy particular, como la ven aquí, que recuerdo que el Rafa decía, pero la Cecilia está loca, hizo la casa al revés, decía, ¿no? Tenía digamos, había construido una imagen totalmente surrealista como esta. La casa funciona perfectamente y es una suerte de sello de identidad, pero personal. Bueno, la casa esta también dio la vuelta al mundo. Cecilia Puga después, muchos años después, hizo una de las obras más maravillosas de restauración del patrimonio chileno, que es un palacio, del palacio de una familia muy acaudalada, el Palacio Pereira, que hoy se convierte en sede de la constituyente, es decir, acá se va a debatir la nueva constitución. Recuperó con muchísimo cuidado todos los frisos, todos los colores originales, le incorpora ciertos elementos muy actuales, pero la recuperación ha sido notable, es un ejemplo de restauro de patrimonio ¿no? Esta mansión fue hecha en los 1870 más o menos y ha sido recuperada actualmente. Esta es la parte nueva, que no, por su estructura no es que sostenga al edificio anterior, pero su lenguaje lo indica. Bien, esas son las obras de Cecilia Puga. Otro miembro de esta generación va a ser Sebastián Irarrázaval. Sebastián hace este evento en la Bienal de Arquitectura de Valparaíso, ocupando un edificio en ruinas, como ven aquí. Esto es el primer ensayo que hace en los patios de la Universidad Católica. Es un globo que, bueno, que alberga en su base una exposición, hace recordar quizás al pabellón que hace en la Serpentine en Renculjas. Bien, una obra temprana de Sebastián junto con Guillermo Acuña son las oficinas del Moro. El Moro era una oficina de mobiliario, de producción de una industria de muebles. Acá lo ven. Una casa notable, la casa en Las Palmas, en una reserva. Yo le había preguntado a Sebastián, la casa es absolutamente moderna, hace acordar a los Fives de Nueva York, ¿no es cierto? Y dice, bueno, esta casa está hecha de plástico, dijo. Y la verdad que había experimentado con un material absolutamente ordinario, que era el single style pero hecha en PVC. Toda la fachada es de PVC, o sea, toda la caja está realizada en PVC, ¿no?
una obra notable fue cuando él lo contratan para hacer las instalaciones de la Bienal de Arquitectura en el año 2000 en la estación Mapocho, que es una estación terminal de ferrocarriles. Lo interesante es que la escala que tiene una estación terminal de ferroviaria, quizás un poco sobredimensionada respecto de, de una sala de exposiciones, porque la altura es de más de 12 metros. Como ustedes comprenderán, es muy difícil de controlar la escala. Y es entonces que a Sebastián se le ocurre hacerlo con containers. El container, ustedes sabrán también que tiene una altura, una escala absolutamente humana, en el sentido de que creo que la altura es 2,80 o algo así. Además, para que pase debajo de los puentes y qué sé yo, hay una medida normada. Y entonces decide instalar una serie de containers en el interior de la gigantesca estación terminal, que ahora es un centro cultural, utilizando andamios Peri, se le accede a cualquier altura de los containers, y en el interior de los containers están los planos, las maquetas, etcétera, lo cual le permitió controlar absolutamente todas las escalas, todo el recinto. Después de esa experiencia, obvio, él hace esta casa, la Casa Oruga, que también recorre el mundo, que lo hace con containers. Bien, eso es Sebastián. Y acá tenemos a que, digamos, pertenece a la misma generación y que sus búsquedas en realidad indagan desde otra perspectiva, desde otra arista, que es Milan Radic, cuya una de sus primeras obras va a ser en un parque, en una pequeña plaza de un pueblo, Culiprán se llama, con hornos de carbón, digamos, con dos hornos de carbón configurando una esfera. El efecto de las esferas humeantes es, digamos, es una arquitectura totalmente transitoria, precaria, es una instalación. La obra siguiente, notable, digamos que notable además no solamente por su forma, sino porque los fundamentos de las casas son interesantísimos. En este caso particular, esto se llama la habitación que hace en la isla de Chiloé. En realidad es una caja de estantes. Siguiendo, de alguna manera recordando además a Germán Gese, o recordando cuando el personaje decía inclusive que los muros de las casas en realidad son los que fijaban la historia familiar. Es decir, él construye los muros no solamente como elementos estructurales, sino que además de eso son estantes, que a medida que se va ocupando o viviendo la casa, se van llenando de objetos, y eso poco a poco va configurando el muro. Eso es un poco la teoría de esta casita, una casa bien pequeña, pero que resultó notablemente eh, interesante. Claro, la casa más conocida de Milan Radic es esta, que salió en la revista Croquis. La revista Croquis, creo que después de la de Paulo Méndez de Arocha, dedicó a Milan Radic como único latinoamericano. Bueno, en la tapa tiene esta foto, ¿no es cierto? O algo parecido a esto. Esta es una casa que él hizo en un terreno que él tiene ahí cerca de Talca, en el sur de Chile, en un bosque, y resultó realmente muy extraña. En su interior, que es una casa de patio en realidad, o sea, de esquema bastante simple, pero con una volumetría bastante compleja. Esta es una escultura de su mujer, Marcela Correa, y alrededor de este patio que es bastante irregular, de donde emergen estos árboles, se va desarrollando toda la casa.
Allá al fondo tienen la cocina, en el extremo derecho tienen el cuarto principal, y esta es una sala. Este es un tributo a Claudio, que sacó el afiche en realidad es esto, ¿no? Estos dos eh, como ventanales, ojo de buey, etcétera, que digamos que proporcionan una iluminación muy particular a la casa. Bien, una de las obras más iniciales que realizó Emilian Radi fue restaurar el Mestizo, también bastante conocida la obra. La particularidad que tiene que utilizó eh, gigantescas rocas como columnas. Lo curioso es que estas columnas soportan una megaestructura, como la ven aquí, que en el terremoto del año 2010 no se movió. Y sin embargo, las vigas ni la roca están ancladas, están absolutamente sueltas y simplemente apoyadas. O sea, el conocimiento estructural, o sea, el conocimiento tecnológico de esta generación también es bastante notable. Acá tiene el restaurante que está ubicado en el extremo de un parque público, con innovaciones de carácter tecnológico bastante también interesantes, ¿no? Los tubos de aire acondicionado son de tela, que se inflan, que amortiguan el sonido, el ruido, etcétera. Y acá ven cómo las macrovigas estas se apoyan simplemente sobre la piedra. Otras, digamos, incursiones que hace Emilian Radi va a ser, bueno, en Austria, en un pueblito de Austria, un grupo de arquitectos son convocados para hacer paraderos. El original de Radi, o sea, el sentido común casi de Radich, lo lleva a hacer una sala de espera, como ven aquí, ¿no? Este es un paradero de autobuses. Y quizás lo más conocido, que también dio la vuelta al mundo, ha sido el pabellón Serpentine. Pero ustedes saben que el pabellón Serpentine es convocado, ahí son convocados arquitectos más connotados del mundo, y en el año 14 le toca a Milan Radic hacer el pabellón, ¿no? Acá lo tienen en los parques en los jardines de Kingston, los jardines reales. Acá al fondo tienen la vieja, o sea, lo que es la galería de arte. Está hecho con fibra de vidrio, ¿no? Otro hecho notable de Milan Radic ha sido Nave, que es un restauro de esta edificación de los años 30, que en esta recuperación, aparte de ser un centro de danza, un centro cultural, lo hace crecer un piso más, contra todas las normas que prohíben emerger más allá de la cornisa esta. Pero como hizo una carpa de circo, esa carpa de circo no se contabiliza dentro de la superficie construida, por lo tanto le gana como 200 metros cuadrados a la edificación. Una de las últimas obras que había realizado Radic fue el Teatro Regional de Biobío, y como ustedes ven aquí, es un edificio uh, cubierto con tela, con la dificultad de que, por supuesto, fue un concurso internacional, eh, con la dificultad de que el Ministerio de Obras Públicas, que era el mandante de la obra, no le permitía que un edificio público tan emblemático como el Teatro Regional esté hecho con tela. Después de unas largas discusiones se aprueba la tela, y hoy día este es el interior, hoy día está eh, como una suerte de linterna de referencia urbana, el teatro, ¿no? Acá tienen algo que de alguna manera reproduce
el mismo principio que el restaurante El Mestizo. Esta es una casa en Lima, en Perú, pero que sí, que buena parte del techo es una tela. Bien, acá tienen a Martín Hurtado, que se especializó y toda su obra gira alrededor de la utilización de madera industrializada. Y acá lo tienen en Matucana 100, que es un centro cultural muy activo, y hace esta recuperación, digamos, de unos galpones. Bien, eh, otro interesante arquitecto perteneciente a esta generación va a ser Alejandro Lavena, muy conocido porque obviamente ganó el premio, le otorgaron el premio Pritzker, y ya a principios de los años del siglo XX, él participará en un concurso eh, que habían organizado la Universidad Católica junto con Harvard de viviendas. Él se concentra en Arica, en un lugar que se llama Quinta Monroy, y va a hacer esto que dio también la vuelta al mundo, tratando de organizar, aplicando, o sea que en vivienda ustedes saben que es muy difícil inventar algo hoy día, viviendas progresivas en el sentido de que el beneficiario del crédito otorgado por el Estado tiene adjudicado un espacio libre, por lo tanto el gobierno construye una parte y se deja, digamos, en la otra área disponible para que el habitante con el tiempo la vaya edificando. Acá tienen en la foto inferior ven una etapa de ese crecimiento, que puede llegar a crecer 3 pisos, como lo ven aquí. Y también fue eh, digamos, que fue una experiencia muy discutida, conversada y divulgada en todo el mundo. Para mí, inclusive recuerdo haber escrito algo sobre esto, dije que durante todo el posmoderno, en realidad, los arquitectos no se habían ocupado de la vivienda. O sea que el tema de la vivienda había sido abandonado por los arquitectos hacía más de 20 años. Y que Alejandro Aravena tuvo la virtud, si se quiere, de poner dentro de la agenda del arquitecto otra vez el tema de la vivienda. O sea que la vivienda merece diseño, merece una preocupación por parte de los arquitectos y no era un problema simplemente cuantitativo o tecnológico. Pero a la vez, Alejandro Aravena tenía su fibra poética. Acá tienen un edificio, las Torres Siamesas, que están en el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Es un centro de innovación, pero es un centro en realidad de computación. Como ustedes ven en detalle, las torres son unas torres normales, pero que tienen un muro cortina, que tiene todas estas formas que parecen, digamos, como si el edificio acompañara esta forma, cuando en realidad es el muro cortina, ¿no? Y Alejandro Aravena es uno de los arquitectos que más va a participar en el mercado global, y van a ver entonces cómo tanto en Texas como, bueno, este es un centro de innovación que hace en Chile. Esta es la sede de Novartis en Shanghái, es decir, hace obras en cualquier parte del mundo, pero sigue de una manera continua y sistemática desarrollando vivienda social en Chile, en Brasil, en México, etc. Bien, acá tiene una experiencia sumamente interesante de otro miembro de la generación, que si bien no se formaron ellos en la católica,
pero de alguna manera participan de, digamos, de todo ese, digamos, entusiasmo generacional y de esa capacidad propositiva que se dio lugar en ese periodo. Mauricio Peso y Sofía Lehausen hacen intervenciones urbanas sumamente conceptuales, junto con esta casa que también fue una casa notable, que a diferencia de la casa de, eh, digamos, de esta arquitecta japonesa, digamos que los planos no son horizontales, sino que tiene una gran riqueza espacial interna, como ven aquí. No son planos, digamos que no son planos con unas fachadas irregulares simplemente, sino que esas ventanas, esa simetría de ventanas está acompañada por el rompimiento de los planos horizontales en su interior. Es una casa realmente notable. Lo mismo estas performances que hace Mauricio Peso en la ciudad de Concepción, este desfile de gente uniformada por el medio de la calle, etc. O esto que hace en Inglaterra. Y quizás lo más emblemático de ellos, lo más significativo por lo enigmático que es, las 120 puertas que hacen en Concepción, que es esto, y esto que arbitrariamente uno abre, cierra, etcétera, muestra un poco las condiciones contemporáneas de indefinición del adentro y del afuera, de la continuidad, de la monotonía, etcétera. Bien, ya les mostré algunos ejemplos de esta generación, de estos 5 arquitectos, más Martín Hurtado, más Mauricio Peso y Sofía Lehausen, ¿cierto? Pero no estaban solos, es decir, se han destacado este grupo de arquitectos, pero esa generación en general, digamos, de acuerdo con las condiciones materiales, con las condiciones del contexto que estaba solicitando arquitectura, los jóvenes arquitectos de esa misma generación daban respuestas también notables, aunque quizás un poco aisladas. Una de ellas, la de Alex Brand, que hizo estos edificios para estas empresas de autopista, especialmente españolas, que van acompañando quizás el trazado de la autopista. O este joven arquitecto Felipe Asadi, que hace la Casa Buceta, pero que se interesa por este tipo de fabricación, hace casas tremendamente modernas con Tecnofast, que es una industria metálica, e instala en una semana, instala casas de este tipo, ¿no? O Ignacio Volante, junto con Cosi Polidura, que hacen este interesantísimo museo de sitio en la ruina de Huanchaca, allá en Antofagasta, y que era una salitrera, ¿no es cierto?, que está acá atrás, y hacen un museo de sitio enterrado, tratando de mantener todo el sitio sin intervenir. Y el gran maestro Germán del Sol, que había hecho en el año 92 el pabellón de Sevilla, junto con José Cruz Ovalle, hace las termas geométricas, que es una notabilísima intervención dentro de unas termas, con recursos absolutamente locales, limitados, sin hacer alarde de ningún tipo de búsqueda de identidades, pero sí ha logrado un equilibrio bastante ponderado de el contexto, la tecnología y la experiencia espacial, por supuesto, ¿no? Bien,
Estos son los temas que yo podría denominar en la arquitectura convencional, en el sentido de los edificios, en el sentido de las proyectualidades que algunas veces llaman la atención por la calidad de sus edificios o la originalidad de ellos, etcétera. Pero hay un área también bastante, digamos, desarrollada en Chile, que es que toma el camino de la experimentalidad. Y la experimentalidad no en la simple construcción, sino en un campo expandido. De alguna manera, siguiendo la teoría de la Rosalind Krauss, el campo expandido empieza a incursionar en otros territorios, si se quiere, de la arquitectura, pero en este caso particular, esto es una casa, simplemente es una casa que ellos tratan de racionalizar la madera contraenchapada, la madera terciada, para no tener, digamos, descartes, desechos de restos, y lo racionalizan a tal punto que se proponen hacer viviendas efímeras, en el sentido de que viviendas en la playa que se montan rápidamente, se alquilan y al cabo de un cierto tiempo se autodestruyen, digamos, ¿no? Pero se amortizan. Acá la tienen construida. Y esta misma gente, que es una cooperativa, que URO, pero dirigida por Arturo Torres, que hace una experiencia notabilísima eh, a finales de los años 90, que es una casa de vidrio, la famosa casa de vidrio de Arturo Torres y Jorge Cristi, que en un terreno baldío allá en el centro de la ciudad de Santiago, se instala una muchacha que es una actriz, una modelo, y la hacen vivir unos días ahí adentro, y el voyerismo, y ahí se vuelcan todas las eh, pasiones y debilidades humanas, que simplemente pone en juego lo que es la privacidad y el celo con que se guarda, y el interés morboso de el voyerismo, etcétera, porque esto era una multitud la que iba cuando la muchacha iba al baño, etcétera. Pero eh, sí, Arturo finalmente casi va preso porque la municipalidad lo demanda, nadie lo ayuda. Eso fue una experiencia bastante dolorosa de hasta la capacidad de riesgo que tenían las instituciones respecto de lo que la misma institución promovía, que era la capacidad justamente de experimento, de experimentalidad, ¿no? Pero no habían establecido límites en este caso, y ahí fue que la universidad que lo apoyó no lo apoyó cuando lo demandaron. Pero salieron bastante ilesos de todo esto, y lo que queda digamos, como secuela de esto es una enorme experimentalidad, aparte de que la casa estaba muy bien hecha, una casa de vidrio, los elementos de unión eran perfectos, acerca del mito de la privacidad. Bien, en esa experimentalidad estaban también Eduardo Castillo, un talentosísimo arquitecto que hace esta pequeña capilla, es hijo de carpinteros él. Lamentablemente yo hice un taller con Eduardo, y el año que estábamos haciendo el taller se muere de un accidente, o sea, iba en moto y una camioneta lo aplasta. Un joven talentosísimo. Esta es la capilla, muy simple. Esta que lo llamó el gallinero, la casa gallinero, que fue hecha en realidad sobre la base de un gallinero. Este es su interior. Este es uno de los muebles que él hace, que son metáforas. Esto es Alberto Mosso utilizando en esa experimentalidad edificios
de oficina de 3 pisos con estructura de madera laminada. Acá se aplica el famoso Tensegrity de Buckminster Fuller con una antena de un concurso que se llamó para eliminar el resto del, digamos, el racimo de antenas múltiples que había por toda la cumbre del cerro. El Ministerio de Obras Públicas quiso eliminarla y sustituirla por una sola, y Emilian Radic hace esto aplicando toda la teoría del sistema estructural del Tensegrity. Bien, una nueva etapa, por eso decía que los arquitectos de la generación dorada ya casi parecen como un pasado. Una nueva generación es convocada por, digamos, por una rama del MoMA instalada en Santiago. El MoMA, ustedes saben que hacen el famoso JAP, que es el Young Architect Project, que consiguen en las afueras de Nueva York el PS1, que era una vieja escuela, y donde convocan todos los años a jóvenes arquitectos menores de 40 años para desarrollar instalaciones o experiencias. Son concursos. Y es entonces que el grupo Constructo, dirigido por Janet Plaut, acá tienen, o sea, el JAP se instala en Milano, en Hong Kong, en muchas ciudades, hacen ese tipo de experiencias, en Madrid. Y es entonces que el primer JAP, que se hace en el año 2010, va a participar, porque son concursos, a esa convocatoria participa Eduardo Castillo, que realiza con, esto es un tejido, lo que le llaman geotextiles, genera este tipo de superficies con este mobiliario de la cual estábamos muy interesados en desarrollar. El resto es todo de madera, es un lugar lúdico, que es el primer JAP. El JAP 2, al año siguiente, el grupo GAN hace esto, que es la Catedral de Agua, que es esta de aquí. Ustedes ven que son instalaciones efímeras, pero que estos concursos van a dar lugar a la aparición, el surgimiento de una nueva generación de arquitectos, que va a dar lugar, por ejemplo, acá están Bills y Lions, que hacen el Jardín de los Senderos que se bifurcan, basado en el cuento de Borges, en un maizal, crean un maizal en el medio de un parque, esto es un parque público en la ciudad, generan un maizal y un recorrido, es una instalación totalmente efímera, generan estaciones. Después, posteriormente, por supuesto, Billy Lyons va a ser una oficina muy exitosa en Chile, lo mismo que el grupo Talca, de la Universidad de Talca, van a hacer con Mimbre, este otro JAP sumamente interesante, porque las bases de este concurso JAP era simplemente, primero, no hacer fundaciones, porque el lugar era un lugar público que había que desmantelarlo, utilizar algo de agua, y hacer un recorrido y poner música. Es decir, acá hay un poco de agua, acá hay unas canaletas de agua, etcétera, y acá hacen recorridos, etcétera. Este es el grupo Talca, de una universidad que tiene un planteamiento bastante, por un lado original, muy creativo, y que está concentrado en involucrarse con realidades absolutamente locales de la ciudad de Talca y de sus alrededores. Acá tienen entonces una visión nocturna de este lugar, del grupo Talca.
Este es otro grupo, en el JAP 5, Umwelt, que hace algo bastante parecido al grupo Samá, todo con tela, como ven aquí, totalmente transitoria, pero hay proyectos quizás más curiosos, atractivos. Este es uno de Guillermo Hevia, que no es el otro, es un tío, el Guillermo Hevia, que hace eh, con láminas de aluminio anodizado, con reflexiones, una multiplicación de los espacios, que quizás hace recordar un poco a lo de Solano Benítez, etc., ¿no? Esta es la nueva generación que indagará además con nuevas experiencias tecnológicas, en este caso otra vez con el Tensegrity. Harada, un arquitecto japonés que iba a trabajar con Emil Radio en su oficina, hacen este otro pabellón, ya estamos por el JAP 7, todos los años es un JAP. Fíjense en cómo se configura este espacio, totalmente transitorio, efímero, etcétera, pero que va consolidando los nuevos caminos que se le abren a las nuevas generaciones. Son oportunidades muy abiertas a las nuevas generaciones. Este es el último que se hizo, que es el de Domingo Arancibia, que se llama La Luz del Cochayuyo. El cochayuyo es un alga que crece en todo el mar, en el Pacífico, y él trata de explorar un poco las transparencias, la luminosidad que el alga podría tener suspendida en un sistema estructural. Como ven acá arriba, estas son las algas para generar estos espacios. Quienes participaron en los concursos pero que no han ganado, pero que han trascendido sus ideas, han sido, les voy a mostrar un caso, que es el Tomás Villalón, también un joven arquitecto que en estos momentos es uno de los arquitectos quizás más notable desde el punto de vista de su participación en concursos, de su calidad en las edificaciones, etc. Hace este pabellón llamado El Molino y el Acueducto, donde empiezan a incorporar los elementos dinámicos del agua, el movimiento, etc. Acuérdense ustedes que en la tradición arquitectónica, desde Schopenhauer, además, reconociendo que la arquitectura es una cosa estática, pero se incorporan nuevas dimensiones de la experiencia arquitectónica, ¿no? En este caso. Acá tienen un ejemplo notabilísimo, Domingo Arancibia, que hace el pabellón correspondiente a la celebración de los 170 años de la creación de la enseñanza de la arquitectura en Chile, en los patios de la Facultad de la Universidad de Chile, que acá están los edificios de la Universidad de Chile. Hará una cubierta absolutamente móvil en el sentido dinámica, que con una serie de ventiladores se va manteniendo en movimiento, pero en el aire. Esto es una experiencia también muy notable de los campos que se van, experimentando en la proyectualidad. Acá lo tienen el pabellón de Domingo. Bien, esto fue un recorrido quizá un poco rápido, no sé si rápido o lento, pero de qué es lo que estaba pasando desde la arquitectura que comienza a aparecer desde el año 92, es decir, Pabellón de Sevilla y la casa de Matías Clot, que son los puntos de partida.
Yo a la cual le agregué el cumplimiento de las normas ISO 9000, 9001. La ciudad de Santiago iba creciendo, crece como una mancha gigantesca, tiene muy baja densidad la ciudad de Santiago y entonces se expande con sus 7 millones de habitantes, se expande y la arquitectura corporativa no presenta realmente muchas novedades, como ustedes ven aquí, más allá de que se pueda hablar. Me acuerdo que Francisco Lierno, que tiene un libro sobre la arquitectura chilena que nosotros publicamos, hablaba de este edificio de Enrique Braune, que había atendido a los problemas ambientales, climáticos, etcétera, que no ha soportado realmente el tiempo esto, ¿no? Lo que es interesante era esto, que aparece como una pieza notable de edificio corporativo, pero que utiliza la estructura sísmica como parte del lenguaje formal. Este es el famoso edificio Manantial de Lucho Izquierdo y su mujer. eh, ay. Bueno, sin demasiadas novedades respecto de los edificios corporativos, en una ciudad que va a seguir creciendo, pero donde ustedes sabrán que toda esa arquitectura que nosotros hemos visto no es ni el 1% de la masa construida en ninguna ciudad del mundo. Además, las ciudades siguen creciendo. ¿Eh? Esto es lo de César Pelli, la torre más alta de Latinoamérica. Fíjense cómo es la mancha de la ciudad. La visión nocturna les puede dar una dimensión de lo que es la extensión de la ciudad con tan poca densidad, porque son todas casas de muy, digamos, la mayoría son casas que no pasan de los 3 pisos. Y la ciudad va creciendo, la economía neoliberal ha sido muy exitosa en instalar acá el consumo de una forma sorprendente. Estos son imágenes de los malls, de los centros comerciales, y que digamos que es lo que se enfrenta en este momento a la pandemia, ¿no? Es decir, la gente tiene mayor, eh, no sé si sed, ansiedad o no sé qué del consumo, y cuanto más eh, cuarentena se impone, más es la concurrencia a estos lugares cerrados, ¿no? O sea, que es la sociedad de consumo en su máxima expresión. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Y esa es la pregunta que uno se hace, pero que yo visualizo una manera, como le dije al principio de esta charla, una manera de abordar la arquitectura que es colectiva. Les voy a mostrar ejemplos de toda la América Latina y ustedes van a ver cómo ahora las individualidades están siendo de alguna manera, por lo menos competidas por grupos de jóvenes que se reúnen y desarrollarán algo que es muy novedoso, que se llama la co-creación. Es decir, la autoría ya no es de una sola persona, sino que son de grupos, son de colectivos. Esto es lo que hace Super Sudaca, que me hizo recordar lo que hacía Adamo Faiden, ¿no es cierto? Agarraban una vieja casa de vecindad y la intervienen con pocos recursos. Satori Lab, MAM, todos son colectivos. Algunos con mayor sofisticación que otros, más profesionalistas que otros, pero que sin embargo los muchachos, la gente joven, se reúne en equipos. Y eso para mí es el hecho más notable de la arquitectura reciente en América Latina, que se trabaja en equipo. No es una característica exclusiva de América Latina, en todas partes del mundo sucede eso. Esto es en Venezuela, esto es Venezuela, son colectivos. Esto es en Medellín, también es un colectivo. Esto es otro colectivo en México, Ecuador. Es decir, en toda América Latina van a haber grupos
Este grupo Talca que ya hemos visto. Este grupo Talca se traslada a Venezuela, hace una experiencia ahí, con otro grupo también colectivo, con otro colectivo. Esto era lo que ya habíamos visto, pero es una cooperativa, es un grupo de arquitectos. Los que hicieron el Centro Cultural Cárcel de Valparaíso también es un grupo, es un colectivo, es un grupo integrado por 4 arquitectos, donde ustedes vieron entonces que en estos colectivos las autorías se disuelven. Y esto es otro grupo también de muchachos chilenos, y con eso creo que les di por lo menos es una hipótesis acerca de cuál es la realidad actual y hacia dónde me parece está orientando la experiencia arquitectónica, ¿no? Ya. Bien. Creo que hasta aquí llegué. Un poco largo quizás. Nos has dado un panorama lo suficientemente amplio como para, bueno, si tenés unos minutos, Alberto, Sí, cómo no. conversar sobre algunas inquietudes que puedan surgir entre la audiencia. Un poco en función de lo que recién decías y repensando en los por qué, ¿no? El nivel de difusión que alcanzó esta generación dorada de arquitectos chilenos, digamos, cuyas figuras más relevantes tal vez sean el mismo Radic, Aravena, Cecilia Puga, Klotz. Creo que hay una posición que está como en tensión, ¿no? Entre la tradición disciplinar y esta otra cuestión que se ve en estos últimos grupos o colectivos que estás exponiendo, que yo desconocía en su mayoría, salvo, por ejemplo, salvo el caso de Talca, o bueno, pasaron por ahí los de Al Borde de Ecuador, que han sido también muy publicados y difundidos. Pero hay una tensión entre esa tradición disciplinar que podemos identificar en una de las primeras obras que mostraste, la de Huidobro y compañía, digamos, el caso de Portales, y esta cosa de la plástica del arte, muy propia del arte contemporáneo, que en el caso de Radic y el trabajo en conjunto con su mujer es patente, pero hay como una tensión ahí entre ese núcleo disciplinar muy puro, muy duro, y estos roces con una plástica muy propia del arte contemporáneo que se corre completamente de esta otra posición que vos exponías también al inicio, de la década de los 80, que no era tanto una posición, me refiero a la posición de los SAL, ¿no? No era tanto una posición de los arquitectos que hacían arquitectura, sino de parte de la crítica en la historiografía latinoamericana, que pretendió constituir una suerte de identidad o de arquitectura latinoamericana que en Chile estaba asociada a la arquitectura sobre palafitos de Chiloé, que como vos bien mostraste, se coloreó a posteriori, y en el caso de Colombia con la arquitectura de ladrillo de Salmona, o Dieste en el caso de Uruguay. Pero era una preocupación que pasaba más por algún grupo de historiadores y críticos que por los propios arquitectos, ¿no? Sí. Esta gente se corre de esa discusión, es más, ni siquiera les preocupa, ni se preocupan, ni se ocupan de constituir una suerte de identidad latinoamericana, y creo que si algo los particulariza es eso, ¿no? El estar en esa tensión entre la tradición disciplinar más pura, casi originaria de la arquitectura, eso se ve en la obra de Radic tremendamente, ¿no? Casi la tienda primitiva, la caverna, aparecen esas imágenes, ¿no? Seguro. Que hablan de las discusiones de dónde viene la arquitectura. Bueno, están ahí, ¿no? Parece como que están discutiendo esas cosas, pero por otro lado una cuestión, una contemporaneidad tremenda, brutal, en cuanto a la plástica, ¿no? Artística que exponen las obras por otro lado. No sé, tal vez esa tensión fue la que los hizo, bueno, y el pertenecer a una escuela y haberse formado entre ellos mismos con grandes profesores, quién sabe los porqués de fondo, ¿no? Pero tal vez su arquitectura pueda ser caracterizada en ese lugar. Sí, había una característica que quizá lo podía llegar a explicar en su formación,
que en esa época yo llegué a la Católica en los últimos años de esa explosión, de ese surgimiento, y por eso soy amigo de ellos, ¿no? Porque, bueno, compartí con ellos muchas cosas. Pero lo interesante es que tanto Fernando Pérez Oyarzún, que era el decano, como una extraordinaria profesora que es la Montserrat Palmer, y otros más, daban una permisibilidad bastante inédita en las academias de arquitectura. Es decir, la arquitectura en su tradición es tremendamente normativa, ¿no? Y el extremo de lo normativo fue justamente lo que planteaba el grupo SAL. Es decir, planteaban un deber ser la arquitectura. En el caso particular de esta generación, es que el grado de libertad que poseían estos muchachos y el estímulo que recibían acerca del uso de esa libertad fue realmente, para mí por lo menos, notable. Que inclusive yo cuando le estoy dando clase ahora, y los invito a algunos de la generación de esos, la generación dorada, y ellos algunas veces explican qué hacían cuando estudiantes, y hacían lo que yo en este momento trato de que hagan, es decir, de que jueguen, de que se le ocurren cualquier disparate, no disparates, tiene fundamento, ¿no? Pero cosas que son tremendamente complejas desde el punto de vista de la linealidad que tiene la arquitectura tradicional. Es decir, en mi taller yo no hago hacer un edificio. Este semestre trabajo con aire, ¿no? Y la noción de aire es inatrapable. Y es entonces que, y inclusive le digo, no trabajen con estructuras neumáticas, trabajen con el concepto de aire, ¿no es cierto? El año pasado trabajamos con el concepto de agua, con el agua, es decir, con elementos muy dinámicos que no son característicos de la arquitectura. De alguna manera, yo lo aprendo eso, del grado de libertad, del grado de experimentalidad que tuvo esa generación, ¿no es cierto? Es decir, la búsqueda permanente dentro de la proyectualidad, que es un tema que a mí me interesa, ¿no? Antes que nada, tiene que tener un grado de libertad que justamente permita lo que se dio por llamar el desarrollo del pensamiento lateral, ¿no es cierto? Es decir, el pensamiento creativo, lateral, etcétera, sobre la cual estudié un poco el tema. Así que en ese sentido, yo creo que eso fue realmente un hito dentro de la arquitectura en Chile. Ese grado de libertad que desplegaron, y ustedes vieron que cada uno de ellos, de esta generación dorada, hizo arquitecturas distintas. No es que, bueno, es una generación que hicieron todos casi la misma cosa, ¿no es cierto? Al contrario, cada uno desplegó absolutamente su propia dimensión creativa, ¿no es cierto? Así que en ese sentido me parece tan atractivo, tan particular eso, porque eso permite, en definitiva, cuando uno está hablando de estas cosas, está diciendo, bueno, en definitiva, ¿para qué es todo eso? Bueno, se está buscando cómo mejorar la calidad de vida de la gente. En definitiva, cómo generar un espacio que sea motivador, que sea creativo para los niños, por ejemplo, o que sea tremendamente dinámico para que el espacio facilite el encuentro social, facilite el juego, facilite la libertad. En definitiva es eso, ¿no es cierto? Así que de eso se trata. También esta generación creo que tuvo a su favor cierto hartazgo internacional en torno a lo que fue el posmodernismo y, digamos, esa arquitectura tanto escenográfica, ¿no? que caracterizó desde mediados de los 70, 80 y 90, ¿no? Y que, bueno, un poco en busca también creo que las agendas internacionales salieron a la búsqueda Sí, pero fíjate, sí. claro, pero fíjate vos que salvo Miguel Ángel Roca, por ejemplo, en la Argentina, Sí, ¿no es cierto? Salvo ese personaje y otros parecidos, sí. el posmoderno no caló tanto No, claro. no caló tanto en América Latina. Lo que sí caló fue la identidad.
Sí, Yo digo estoy de el acuerdo. tema de la identidad fue un sustituto de ese, por un lado, populismo pop de Venturi, o si no, ese historicismo de los Krier, ¿no es cierto? Sino que adquirió una forma muy particular que fue la búsqueda de la identidad. Por falta de Quizá por la presupuesto, tal vez. influencia, que yo me acuerdo, quizá Sí. por la influencia de Kenneth Frampton, ¿no Ujú. es cierto? Que Marina Weimann no tragaba, y que como, me parecía muy divertido, muy curioso eso. Yo me preguntaba, ¿y pero por qué? Si ellos están diciendo lo mismo. Claro, Kenneth Frampton era un gringo, y cuando tú estás metido en un grupo que son nacionalistas y son identitarios, es una pieza muy molesta tener un señor que te construyó un discurso desde afuera. Pero en realidad, ¿cómo se llama? La resistencia que el tema del regionalismo crítico, etcétera, eso lo inventó el Keynes, ¿sabes? Sí, sí. Totalmente, sí, sí, de eso está totalmente claro. Yo me refería más que en el contexto local, en el entorno internacional. eh, el- por fuera de nuestro pequeño cono sur, el problema de la identidad no fue tal, esa fue una discusión más interna, salvo, como vos decís, el planteo de Kenneth Frampton en torno al regionalismo crítico. Pero las agendas internacionales, hasta la aparición de estas nuevas generaciones, no solo en Argentina, estaban ocupadas de otra cosa, ¿no? Ahí sí estaba, la agenda internacional estaba en torno, se ocupaba del problema de la arquitectura posmoderna que terminó Sí, había una autoextinguiéndose. consecuencia, fíjate que ya lo dije, ¿no? Pero una consecuencia grave que tuvo el posmoderno en general fue que sacaron de la agenda del arquitecto el tema de la vivienda social. Uh-huh. Desapareció el tema, o sea que nadie estaba trabajando el tema ese, y por eso me pareció notable el hecho de que, si bien no inventó nada, pero que Alejandro Lavena haya puesto otra vez en la agenda el tema de la vivienda social, ¿sabes? Porque en realidad era un tema de funcionario del Ministerio de la Vivienda, casi, no el tema de la vivienda. O sea, los arquitectos no tenían nada que ver con eso. Así que en ese sentido digo que fue un avance, fue primero que hay una recuperación de la disciplina arquitectónica desde el punto de vista de la proyectualidad, y que no olvidaba y que no olvida, salvo algunas excepciones, el mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Por los edificios que se construyen, digamos que la espacialidad que tienen, la eficacia con que se desarrollan además, ¿no? Son indicadores de preocupaciones que, digamos, que no se pasan por alto. Como yo escribí un libro junto con un gran maestro que lamentablemente se murió en noviembre, un historiador venezolano llamado Juan Pedro Posani. Discutíamos en la prensa y sacamos un libro, como somos muy amigos, no nos peleamos, sacamos un libro que se llamó Debates y disquisiciones sobre el Anón y el Cambur. El nombre es muy raro, pero el Anón es una anonácea, es como una chirimoya, ¿no? Y el Cambur es una banana, ¿no? Y entonces yo defendía la banana y él defendía a la anonácea, a la chirimoya. Y él decía que la chirimoya era muy jugosa, que uno cuando la comía se enchastraba todo y que las semillas salían de cualquier lado y que era un poema comer una chirimoya. Y yo le decía que la banana no solamente no tenía nacionalidad, sino que era universal y que la cáscara te servía de envoltorio, que no desderramaba una gota de nada, que no tenía semillas, etc. Es decir, con esas metáforas nosotros construimos un diálogo de discusión justamente alrededor del tema de la identidad, ¿no? Sobre la cual yo estaba en total desacuerdo, y duró bastante, pero fue en el contexto de justamente de esas polémicas que se habían armado a raíz de los últimos años, ¿no? Sí, sí, ahí hubo una tensión entre los 80 y los 90. Sí, 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 sí. sí, sí, sí.
Yo no Bueno, sé yo, si alguien tiene ganas de preguntarme eso, algo. eso, eso. Vamos a alguna pregunta del público presente. ¿Podemos darle la palabra a algún invitado de Chile, ¿no? Para vos local, para nosotros invitados. Bueno, y si no, estudiantes locales. O sea, chatean, ¿no? ¿Cómo hacen? Pueden escribir las preguntas por el chat y después, en tal caso, les habilitamos el micrófono o que levanten la mano y Sí, los habilitamos a preguntar. Sí, sí. Mientras surge alguna pregunta, Alberto, a esta generación en algunos casos también se la identificó o se la caracterizó por cierta atención a la condición material y constructiva de sus obras, ¿no? O hubo algunas intenciones en ese sentido, tal vez. Algunos estudios fogoneados por la herencia de los estudios de cultura tectónica de Frampton y demás, que se replicaron regionalmente. la característica que tienen todos ellos es que son Uh-huh. tremendamente conocedores Uh-huh. del métier del arquitecto, es decir, son conocedores de la profesión y no son sustitutos de una ignorancia tecnológica, sino por el contrario, son muy conocedores de cómo se construye, de la búsqueda de nuevos materiales, de cómo se comportan los materiales, etc. Es decir, en ese sentido son tremendamente solventes. Uh-huh. No hay ahí, digamos, aventuras. O sea, cuando yo hablo de experimentalidad, la experimentalidad tiene unas bases bastante sólidas, ¿sabes? O Sí, sea, no sí, son ni que hablar. búsquedas a ciegas, no son búsquedas a ciegas. No, no, claro, no, aparte, el término experimento viene de las ciencias duras y si hay protocolos es ahí. Claro, correcto, sí, sí, Sí. sí. Bueno, una pregunta. Esta cuestión material, de conocimiento material que usted habla, ¿tiene que ver con estar arraigado en la formación que las escuelas de arquitectura tienen, en particular la de Santiago, donde ellos se formaron, o es una búsqueda de este grupo de arquitectos en particular? Es una cuestión más bien conceptual. No es que en la facultad hayan aprendido tecnología, ¿no? Pero sí han aprendido una actitud frente a la tecnología, ¿no es cierto? Lo cual te indica que hay unas reflexiones previas antes de usar una tecnología cualquiera, sin conocerla inclusive. Distinto es cuando uno aprende el oficio muy, muy riguroso, el oficio como si esto fuera un politécnico, de cómo se maneja el hormigón, ¿no es cierto? Sino que la experimentalidad forma parte del conocimiento, ¿sabes? Es una forma del conocimiento la experimentalidad. Por lo menos así lo supongo, lo pienso, porque viendo bien cómo era la malla curricular, cómo se enseñaba o se enseña en la católica, la tecnología no pasa como como un punto tan importante. Inclusive me acuerdo que una vez vino el RIVA a ¿cómo se llama esto? A certificar la carrera de arquitectura, ¿no? Uno puede sacar una certificación RIVA, ¿no? Y entonces vinieron los ingleses y claro, lo primero que se dieron cuenta es que el campo de la tecnología no está muy desarrollado ahí, ¿no? Y sin embargo los estudiantes que salen de ahí salen con una actitud acerca de la tecnología. Mira, en definitiva, el modelo que consciente o inconscientemente se ha aplicado y que yo realmente creo mucho en eso, es que en la universidad se aprende a aprender. No se aprende a hacer, se aprende a aprender. Lo cual quiere decir que entonces que con esos instrumentos conceptuales yo me puedo acercar a un conocimiento nuevo y aprenderlo rápido. Porque sé cómo aprenderlo. Como sé que la vida universitaria dura 5 años nada más, yo no puedo aprender todo. Y si aprendo una cosa efectivamente a hacerla, es muy probable que en 5 años más esa cosa ya no se haga de esa manera.
Y si no conozco el método para poder aprender una cosa nueva, voy a tener que volver a la universidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no conozco la herramienta que me permite el conocimiento permanente. Por eso digo que la vida universitaria es aprender a aprender. De esa manera es mucho más dinámico eso. Muchas gracias. Algo de eso dijo Borges, que la tarea del maestro no es explicar las cosas, sino explicar o acompañar al alumno a aprender a tratar con las cosas, ¿no? Que para aprender sobre las cosas están los manuales o están... No, claro, es digamos, son autoaprendizajes, o sea, las nuevas modalidades pedagógicas que transitan por la autorrealización, si se quiere, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, digamos que está en sintonía con las pedagogías más actuales, esas, ¿no? O sea, lo que es el aprendizaje profundo tiene bastante que ver con esto. Sí, y además hoy pensando en las cuestiones tecnológicas, ¿no? Y en relación a la arquitectura, sería impensado poder explicar o enseñar todas las posibilidades, sistemas constructivos, materiales, alternativas, posibilidades de combinación. Hay que tratar algunas maneras de... Como que hay que instrumentar, hay que implementar o brindar algunas herramientas como para poder tratar y reconocer estas cuestiones y después avanzar por sí solo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era decano, lo que propuse dentro de los cambios de plan de estudio, etcétera, es eliminar matemáticas e instalar lógica. Porque yo decía que la matemática te conduce al cálculo y con una maquinita resuelves eso. En cambio, con la lógica estructural, tú puedes inclusive aprender a programar. Es decir, es una base casi filosófica que te permite avanzar mucho mejor en el campo de la ciencia dura, ¿no? Así que en ese sentido, y pedí ayuda, por supuesto, a unos científicos, etcétera, porque yo creía que por ese camino se podía tener una formación mucho más consistente, más conceptual, ¿no? Y los científicos me apoyaron, así que y conté con ellos para dar esos cursos, ¿no? Aprender a aprender, esa era la consigna. Totalmente. Alberto, hay una pregunta en el chat, es una pregunta bien amplia. La cuestión es, pregunta Enrique Fernández, ¿qué contribución ha podido dar la arquitectura en Chile a la arquitectura en América Latina? Bueno, entiendo que la arquitectura del periodo que estamos hablando, ¿no? En América Latina, no sé. Realmente no sé porque en Brasil hay arquitectos muy talentosos, tremendamente talentosos. En México también hay un montón. En el Perú han surgido grupos de arquitectos muy talentosos. En la Argentina, yo no sé qué pasa, pero todavía no se ha constituido nuevas generaciones con la consistencia que tiene, no sé si Tatiana Bilbao, esa gente, Bronx, o algún mexicano por ahí, pero de todas maneras, digamos que comparten cosas en América Latina, ¿no? Por lo tanto, no hay un impacto de una generación chilena sobre otros países, sino cada uno ha desplegado de una manera inclusive hasta notable sus propios atributos, ¿no? La Escobedo hizo un pabellón de la Serpentine que es mexicana después de Emilian Radice, ¿no? Yo creo que ha impactado y ha sorprendido en la arquitectura global, ¿no? Yo lo que planteé en la teoría del caos, que las centralidades se han perdido y que te aparecen en cualquier lado, digamos que la centralidad, esa dicotomía que estaba planteada antes entre centro y periferia, se ha disuelto con esta teoría del caos, ¿no? Es decir, que repentinamente te aparece un grupo
en cualquier lado, bajo cualquier otra circunstancia, que no tienen esa lógica deductiva, inclusive a la manera de la famosa historia del arte de, ¿cómo se llama? Que ahora no me acuerdo, ¿no? De que determinados fenómenos artísticos dependían de una circunstancia sociopolítica o socioeconómica. No es así, porque es mucho más complejo, es mucho más caótico eso. ¿Sabes? No deriva de, sino hay circunstancias mucho más complejas que dan lugar a la aparición de algo, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, bueno, Chile aparece en el escenario mundial y como decía el Pancho Liernur, ¿por qué no en Timisoara? Antes que nada había que preguntar dónde queda Timisoara. Pero una vez que uno sabe dónde queda Timisoara, uno dice, claro, podía haber aparecido por ahí y no en Chile, ¿no es cierto? Son circunstancias azarosas que obedecen a, digamos, a la incertidumbre contemporánea, ¿no es cierto? Donde hay ciertos eventos que son imprevisibles, por un lado, y por otro lado que son efímeros. O sea, nadie puede tener la garantía de que la arquitectura chilena pueda seguir llamando la atención continuamente durante muchos años, sino que el foco va cambiando y de golpe en Suiza te aparece gente joven que empieza a llamar la atención, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, más allá de los mecanismos de la publicidad arquitectónica, ¿no es cierto? Más allá de si hay revistas que te promueven o no te promueven, la arquitectura con todos los medios que hay actualmente está en permanente rastreo y búsqueda, ¿no es cierto?, de nuevas experiencias, de algunos focos que pueden llamarte la atención, etcétera, y hay concurrencias, ¿no es cierto? Y entonces hay ciertas concurrencias que llaman la atención, que indagaron en ciertos territorios que no fueron suficientemente explorados, etcétera. A ver, así que, no sé, yo digo que esto puede durar un tiempo, puede no durar, nadie puede determinar eso. Alberto, ahí uno de los estudiantes locales pregunta ¿qué publicaciones o revistas, qué publicaciones en general recomendás para indagar o estudiar la arquitectura chilena de este periodo? Bueno, para estudiar la arquitectura chilena, fíjate, junto con el JAP, el famoso JAP, eso lo promueve un grupo, mejor dicho, un matrimonio, que es Janet Plaut junto con Marcelo Sarovich, que tienen una empresa que se llama Constructo. Y ellos editan una revista que se llama Traces, ¿no? Y ahí se publican obras bastante actuales. Eso es un medio de divulgación de la arquitectura. El otro medio de divulgación de la arquitectura contemporánea, quizás con un rasgo más profesionalista, es la AOA, que es el órgano de la Asociación de Oficinas de Arquitectura. La revista RQ de la Católica es un buen vehículo, porque la que yo dirijo es una revista WOS. Si bien la RQ también es WOS, nosotros tratamos de mantener hasta diríamos el fiel cumplimiento del carácter científico de una revista, ¿no es cierto? Tal es así que nuestra revista es la tercera en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, la primera es la revista el boletín del Museo de Arte Precolombino de Chile, la segunda es una revista de diseño en Colombia y la tercera somos nosotros, de reconocimiento internacional, ¿no es cierto? Pertenecemos a la categoría del Q1, que le dicen, ¿no? Bueno, por lo tanto, ahí nunca te vas a enterar de nada nuevo. No es revista de noticias. Claro, pero para enterarse de cosas nuevas, están esa revista que te mencioné, junto con algunas revistas que salen quizás con no tanta periodicidad,
como puede ser, hay 14 revistas en Chile, algunas pertenecientes a universidades, como la Universidad de Chile, la Universidad del Biobío, la Universidad la Católica del Norte, etcétera, hay un montón, ¿no? Así que hay que escarbar un poco. Por suerte uno escarba en la red y encuentra. Sí, No, claro. es que no hay ninguna necesidad de ir a una biblioteca, a algún lugar de eso, ¿no? Casi son todas, como lo llaman JS, o sea, son Open Journal, o sea, que son abiertas, que la puede ver cualquiera, etc. Es decir, esos son los caminos que te pueden llevar a informarte acerca de lo que está pasando. Aparte de, por supuesto, plataforma. Yo creo que todo el mundo, ustedes, todo el mundo accede a plataforma. El origen de plataforma fue chileno, los que digamos que soportan esa página son chilenos, y por supuesto la arquitectura chilena siempre está presente ahí, ¿no? Así que por esos medios uno se va enterando de qué es lo que está sucediendo. Por supuesto, como decía Humberto Eco, sin filtro. ¿No es cierto? Que por la red a uno Sí, le entra claro. de todo y no tiene ningún filtro. Eso, o sea que es de todo, ¿sabes? Hay que construir también la capacidad de filtrar. No, claro. Sí, claro. Pero es una dificultad que tienen hoy día los estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, claro, sí. Que algunas veces no logran superar la etapa de información. Totalmente de acuerdo. Pero sí, bueno, es natural y se construye en el tiempo. Sí, por supuesto. Sí, claro. Hay que advertir y después cada uno va... La lista, ante la pregunta esta de dónde, sí, la lista es esa, ¿no? Sí. Esas son las buenas, las que no hay que filtrar tanto. Tengo aquí un saludo de Juan Vicente Pantín Ruiz, que seguramente te conoce. Sí, Juan Vicente, hola. Hace una pregunta. Juan Vicente, si querés habilitar el micrófono, podés hacer la pregunta directamente, si no la leo. Esta es el micrófono, entonces la leo. Sí. Dice Juan Vicente que partiendo de la noción de cosmotécnica de Xu Hui, y a propósito de las prácticas arquitectónicas actuales en Chile y Latinoamérica, la pregunta es posible hablar de diversidad técnica o de procedimientos, materiales o modos de hacer alternativos a la técnica moderna? ¿Cómo develar esta diversidad sin apelar a los lugares comunes de la tradición o la materialidad, lo local o contrahegemónico? Bueno, yo antes que nada hago una diferencia entre técnica y tecnología, ¿no? Eso es imprescindible hacerlo. Sí. Respecto de las técnicas, no hay nada que inventar. Es decir, los países desarrollados desarrollan técnicas y uno las aplica, ¿no? Porque la capacidad de I+D que tiene América Latina es tan baja que no hace posible justamente la innovación en el campo de las técnicas. Pero sí es posible en el campo de las tecnologías, es decir, en el campo del saber hacer, ¿no? Que es la noción básica conceptual de la tecnología. Y en el saber hacer, por supuesto, depende de cada contexto particular, me refiero a cada contexto cultural particular que permita, favorece el desarrollo de las tecnologías, de los modos de hacer, ¿no? Que es digamos, la noción primigenia de estos avances que uno llama tecnologías o cambios físico-materiales, ¿no es cierto? Así que en ese sentido hay un campo de exploración respecto de las tecnologías. Si yo estoy indagando en este momento proyectos con aire, estoy induciendo a los estudiantes en búsquedas, en rastreos de carácter tecnológico, no técnicos. Está claro, Alberto. Bueno, una última pregunta que creo que ya fue respondida en el transcurso de tu exposición, que es que en la actualidad en Chile se han seguido desarrollando experimentos arquitectónicos por parte de colectivos, creo que fueron justamente los últimos que presentaste, pero pregunta
si ha habido algún desarrollo reciente en torno al problema de la vivienda. Digo, post-Aravena, ¿alguien se ha ocupado de la vivienda? Bueno, sí. Hay experiencias quizás un poquito más aisladas, si no, fíjate, lo interesante de Alejandro Aravena es su participación en los procesos productivos y en la gestión. Porque si uno no hace una buena gestión con los organismos públicos, es muy difícil hacer vivienda, lo que se llama vivienda social, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el principal cliente es el Estado, ¿no es cierto? Y ya se acabaron esas cooperativas románticas de los años 20, donde la caja de fabricante de zapatos te contrataba a hacer 4.000 viviendas. No, se acabó eso, ¿no es cierto? Los ferrocarriles, como en la Argentina eran los católicos, como los primeros barrios obreros en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, ya en este momento tienes que tener una relación inteligente de gestión con el Estado, ¿no? Para hacer experiencia en vivienda. Distinto es cuando uno está experimentando con independencia del Estado. Entonces, la experiencia puede ser interesante, pero queda restringido a un campo bastante limitado. Como por ejemplo, hay gente que en este momento está haciendo con máquina de control numérico, ¿no es cierto?, con impresoras, casas, ¿no? Más allá de que uno dice, bueno, es absolutamente anacrónico hacer casa con cemento, ¿no es cierto? Porque es contaminante, porque hay que cambiar de paradigmas, porque ahora uno de los elementos que más determinan el avance de la arquitectura es justamente la atención a los problemas de sustentabilidad, ¿no es cierto?, a las economías circulares, etc. Hay nuevas nociones que se van incorporando, que van reconduciendo el campo de la experiencia, especialmente en la vivienda. Pero sí, cuando uno dice qué es lo que está pasando, por supuesto hay novedades respecto a las impresoras 3D, por un lado. También hay experiencias como la que hizo Felipe Asadi con Tecnofast, de hacer casi como container casas que son una maravilla. Yo conozco algunas de ellas y son una maravilla, y son prefabricadas, ¿no es cierto? O sea, la prefabricación, pero que no solamente la prefabricación es un camino, ¿no es cierto? Es decir, también la utilización de otros materiales que pueden llegar a ser el reaprovechamiento de la madera, mucho más ahora, cuando ya en los países más avanzados se estaba proponiendo edificios verticales con madera. ¿Por qué? Porque la madera no es contaminante, porque la madera es orgánica, etc. ¿No es cierto? En Dinamarca ya están proponiendo hacer edificios de 8 pisos con madera, etc. Entonces, Chile tiene un recurso de maderero muy importante. Por lo tanto, yo les mostré el ejemplo de Alberto Mosó, que hizo una estructura de madera. El nuevo edificio de la Facultad de Arquitectura de la Católica es de madera, y así, digamos, nuevos materiales, ¿no? Se están experimentando, digamos, ¿no? Muy bien, Alberto. Bueno, te hemos exprimido por algo así como 2 horas. No, no quisiera robarte más tiempo. No ha aparecido ninguna pregunta nueva en el chat. Supongo que ya debes tener la cena pronta para comer. Sí, me están esperando. Te están esperando, me imaginé. Te están esperando. Bueno, no te entretenemos más. Te agradecemos enormemente la charla, el aporte que realizaste. Para mí es un placer tenerte acá. Alguno de los autores que he acostumbrado a leer, que tuve el gusto de conocer personalmente y darme este otro lujo de que nos acompañes. Bueno, enormemente agradecido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, para mí fue un placer, y además me sirve para organizar un poco ciertas ideas a futuro. Así que bueno, siempre es bueno
esta oportunidad, ¿sabes? Así que gracias a ustedes. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, Bueno. un gran abrazo. Listo, ok, chao.